Buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a arrancar la clase, que son 19:34. Antes de comenzar, queríamos agradecer a todos los que se conectaron el miércoles pasado a la actividad de la tertulia con jueces del trabajo, con Josefina, Cecilia, Alicia, Federico. Tomamos nota de los nombres de todos los que se conectaron. Así que obviamente eso lo vamos a tomar muy en cuenta para las notas y para los promedios, ya que se trata, como habíamos dicho, de una actividad voluntaria, pero actividad curricular. Es una actividad que forma parte de las pruebas o de las evaluaciones que tienen que hacer durante el curso. Reitero que no era voluntario, ya que no resta, pero suma. No resta, pero suma. Así que, bueno, todos los que se anotaron, les agradecemos mucho la participación. En la clase de hoy vamos a continuar con el estudio del objeto y vamos a comenzar con los sujetos del derecho del trabajo. Profe, una consulta, porque yo no me anoté, pero entré, no sé dónde había que anotarse, pero sé que entré nomás. No, claro, no había que anotarse. Ah, Nosotros sacamos fotos de todos los que estaban en el, digamos allí, en la lista, ¿verdad? Muchas gracias. Cuando nos manden la lista de facultad, que todavía no la mandaron, vamos a contrastar, a comparar, y de esa forma va a quedar como una constancia en el legajo, digamos, como decimos en laboral, una constancia en el legajo. Una constancia favorable, no un demérito, sino un mérito. No sé si hay alguna pregunta o alguna intervención, o alguien que quiera preguntar algo en este momento. Veo que está conectada Cecilia y Tuño. No sé si hay algún otro ayudante que está conectado en este. Buenas tardes para todos. ¿Cómo anda, Cecilia? Bien. Buenas noches. ¿Quién más anda por ahí? Virginia, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo andas, Virginia? Bien. Alejandro está silenciado. Gracias por el aviso. Les decía que les agradecía a Cecilia y a Virginia que se hayan conectado. Bueno, vamos a arrancar la clase, que es sobre el objeto y el comienzo después de los sujetos. Este tema lo pueden estudiar, aparte del objeto, en el curso de Derecho Laboral de PLA, en el tomo 1, volumen 1, curso de Derecho Laboral de PLA, en el tomo 1, volumen 1, y también está bien planteado en el libro de Raso, en el tomo 1, también de Derecho del Trabajo, de Juan Raso Delgue, el libro de Fundación de Cultura del año 2011. En cualquiera de esas dos obras lo pueden leer, la parte del objeto. Después, para la parte de los sujetos, también esas dos obras, pero ahí también pueden agregar el libro de Barbagelata. No es que Barbagelata no trate el tema del objeto, que por cierto lo hace, pero como que es más sencillo leerlo, es más didáctico, más explicativo, más esquemático, esa es la palabra, es más esquemático en el libro de Pla Rodríguez, en el libro de Pla Rodríguez. Pero cualquiera de ellos son útiles y válidos para esta parte del curso. Bueno, vamos a empezar con el tema del objeto. De esto algo ya planteamos, ya analizamos, ya vimos las clases pasadas, cuando dijimos que formas de trabajo han habido muchas a lo largo de la historia, pero la legislación del trabajo, el derecho del trabajo, responde a una forma especial y específica de trabajar, no cualquiera. Ese trabajo que nació en el siglo
18 o 19, y que actualmente está protegido por las legislaciones del trabajo, tiene algunas características o rasgos especiales que hacen que sea solo ese trabajo y no cualquier otra forma de trabajo la que queda incluida. Eso no implica de que puedan haber en determinados ordenamientos leyes, códigos que amplían o reducen el ámbito de aplicación del trabajo. Es decir, que puedan haber países donde algunas formas de trabajo que no van a quedar incluidas dentro de las características que ahora vamos a mencionar, de todas formas, esas formas de trabajo van a quedar incluidas en la protección social. Creo que estaba levantando la mano, no vi quién era. Adelante. Roma, adelante, Roma. Hola, buenas noches. ¿Puede ser que al derecho laboral le interesen las relaciones de trabajo y el trabajo subordinado? Exactamente. Hablando de una relación laboral que tiene que ser una subordinación técnica y tiene que estar sometido y tiene que haber una subordinación jurídica también, ¿no? Exactamente, exactamente. Como dice la compañera Prieto, ese es un poco, ahora vamos a profundizar, el rasgo esencial del trabajo. El trabajo en la sociedad capitalista, el trabajo en la sociedad capitalista y en la sociedad industrial, en sentido amplio, es un trabajo que es libre o voluntario. Recuerdan que eso es por contraposición a las formas de trabajo que existían en la época antigua y en la Edad Media. Es decir, Al trabajo esclavo o al trabajo ahí está. forzado. Ahí está, exactamente. El trabajo esclavo forzado, recuerdan que la persona era considerada un objeto y no un sujeto, y quedaba incluida en el derecho de propiedad o más adelante en aquella relación de vasallazgo, en aquella relación de servidumbre entre el señor feudal y justamente y el siervo. Entonces, primera característica que ahora vamos a profundizar, trabajo libre. Es un trabajo que se hace por cuenta de otro, o sea, no se hace por cuenta de uno mismo. Esto lo diferencia, como ya lo hemos mencionado en clases anteriores, del artesano que trabaja para sí mismo. Otra vez volviendo a la idea esa del artesano de la Edad Media, aquel que tiene su propio taller, el carpintero, el herrero, bueno, hoy día sería también el electricista, el mecánico, el tallerista, que tiene su propio negocio y que atiende su clientela, que por lo tanto ese trabaja por cuenta propia. Los obreros y empleados hoy día trabajan por cuenta ajena, trabajan por cuenta del Estado, si son funcionarios públicos, o por cuenta de una empresa, en sentido amplio siempre, si es en el sector privado. Y además es un trabajo de tipo oneroso, no se hace de forma gratuita. Vamos a ver que hay muchas formas de trabajo que son voluntarias. El voluntariado, hay muchas personas que trabajan en sentido amplio, o sea, que desarrollan una actividad productiva, pero que no lo hacen para obtener un ingreso, lo hacen de manera desinteresada. Y conocemos muchas formas de trabajo benévolo, de trabajo no oneroso en la sociedad. Como decía muy bien Prieto, el trabajo al que le interesa el derecho del trabajo, o sea, el trabajo el que le preocupa, el trabajo al que le preocupa el derecho del trabajo es el trabajo subordinado, es el trabajo dependiente, el trabajo que se da bajo un esquema en el cual la persona queda a las órdenes de una empresa, la cual le va a dar las órdenes y las directivas para cumplir la tarea. Le va a decir el día, el horario, le va a explicar el lugar en el que tiene que trabajar, la forma en la que tiene que trabajar, y lo va a corregir si lo hace mal el trabajo, va a enmendar el trabajo e inclusive va a poder modificar algunos aspectos de ese trabajo subordinado. En algunos países, como es el nuestro, además ese trabajo, para quedar bajo las reglas del derecho del trabajo, tiene que ser cumplido en la actividad privada. Los funcionarios que trabajan para el Estado se rigen por una normativa diferente, no se rigen por el derecho laboral, que es lo que estamos estudiando nosotros. Esto no se hace en todos los países del mundo, esto depende de cada legislación, de cada ordenamiento. En el caso de Uruguay, lo típico, lo característico, lo normal, digamos así, es que
la rama del derecho que estamos estudiando se aplica únicamente cuando ese trabajador tiene del otro lado a un receptor de los servicios que es una empresa privada. Si es un ente público, en sentido amplio, ¿verdad? La administración central, un ente autónomo, un servicio descentralizado, un gobierno departamental, esa relación con el funcionario como regla, como principio, va a regirse por un régimen estatutario y por lo tanto va a depender de normas o derechos y obligaciones establecidos en leyes especiales o en normas estatutarias, en reglamentos, decretos, ordenanzas, etcétera, etcétera. Y el otro elemento fundamental es que es un trabajo personal. La persona lo realiza de forma directa. La persona no es que lo realiza a través de otro, no es un contrato que yo consigo y que, ¿no? Por ejemplo, imagínense que un cliente contrata a Virginia para que haga un divorcio. Le contrata a Virginia Cocorel como abogada para que le dice, mire, yo me quiero divorciar de mi esposa, por lo tanto necesito los servicios de un abogado, y ella trabaja con Cecilia. Y bueno, e indistintamente la atienden cualquiera de los dos, porque ellas son socias. Bueno, ahí el trabajo no es personal, o no necesariamente personal, sino que ahí el trabajo, en esa forma de trabajo colaborativo o asociativo, lo atiende una u otra. Este trabajo del que estamos tratando de delimitar a través de estos rasgos que menciona Pilar Rodríguez, es un trabajo personalísimo. Es un trabajo que el trabajador lo ejecuta de manera personal y directa y no tiene el derecho ni la obligación, ni el derecho ni la obligación de hacerse ayudar por un tercero, ¿verdad? No tiene el derecho a hacerse ayudar por un tercero. Esto es un poco la propuesta de elementos del contrato o características del tipo de trabajo, del trabajo, que debe reunirse para aplicar la legislación laboral. Este tema que estamos viendo no es un tema menor, yo les diría que es de los 4 o 5 puntos importantes del curso, no solo porque es lo que se les va a preguntar, sino porque es un aspecto central en el ejercicio profesional. ¿Por qué? Porque ustedes se van a encontrar en el ejercicio profesional con muchas formas de trabajo que no reúnen estas características, pero que muchas veces comparten muchos de estos elementos, esas formas de trabajo comparten muchos de esos elementos, y puede entonces dar lugar a veces a controversias, a polémicas, a juicios sobre si es aplicable o no la legislación laboral. Porque de lo que estamos hablando hoy es justamente de eso, de cuándo se aplica la legislación laboral. ¿Cuándo se aplica la legislación laboral? Y la aplicación de la legislación laboral tiene una cantidad de consecuencias en cuanto a los derechos y obligaciones para las partes. Y una cantidad de consecuencias económicas, sobre todo. Esto lo que involucra es que si hay alguien que es calificado como trabajador, o sea, si hay alguien que va a cumplir con esas pautas que estamos haciendo referencia, eso va a tener como consecuencia que se aplica la legislación del trabajo. Y al aplicarse la legislación del trabajo, eso va a generar para el que contrata ese trabajo una cantidad de derechos, como señalamos hoy, decir a qué hora se trabaja, en qué lugar se trabaja, en qué horario, con qué compañeros, con qué máquinas, en qué lugar, cuál va a ser el sueldo, pero también le va a dar una cantidad de derechos a la otra parte, de beneficios. Esos beneficios solo van a ser conducentes y aplicables, solo van a ser aplicables, procedentes, si el trabajo reúne esas características. Si el trabajo es gratuito, benévolo, no aplican estas cosas. Si el trabajo no es subordinado, es un trabajo libre, como veíamos recién en el caso que ustedes contratan a Cecilia o a Virginia para que les haga un divorcio y ellas lo hacen en ejercicio libre de su profesión, bueno, ellas no le van a cobrar aguinaldo. No le van a decir al cliente, mire, además de cobrarle, no sé, 10.000 pesos, le voy a pasar una factura por otros 1.000 pesos más por aguinaldo. Y además, mire que en verano le voy a pasar una factura para cobrarle el salario vacacional. Porque el cliente se la va a devolver, le va a decir, no, mire, usted no es mi empleado. ¿Usted está trabajando? Sí, está trabajando, no hay ninguna duda. Como también trabaja el empresario, como también trabaja, ¿verdad?, los socios de una sociedad, los socios de una cooperativa, o los socios de una SRL, o los directores, o los administradores, o los funcionarios públicos. Pero todos ellos, los que acabo de mencionar, se rigen por normas diferentes. Entonces lo que estamos delimitando no solamente
No solamente es un tema teórico, sino es un tema de impacto práctico. La legislación del trabajo depende de que esa energía que se despliega, ese comportamiento productivo que realiza la persona, tenga esas características que acabo de mencionar. Roma, ¿querías decir algo más sobre este tema? Gracias, Coquita. Y tomamos un sorbito, me olvidé. Sí, que bueno, lo que usted había dicho, que tiene que ser, ese trabajo tiene que estar subordinado, tiene que ser oneroso, hay una relación de dependencia entre el empleador y el trabajador está sometido a las reglas del empleador, a las reglas de la fábrica, las tiene que cumplir un horario en un determinado local, en este caso puede ser una fábrica. Si no cumple las reglas que le impone el trabajador, puede estar sometido eventualmente a sanciones. O sea, hay una subordinación en esa relación laboral. El trabajador elige si trabaja o no trabaja, pero se tiene que someter a la relación de dependencia y de subordinación. A cambio de eso va a recibir una remuneración. Y qué bueno que el trabajo, la relación que le interesa al derecho laboral es la relación de trabajo subordinada, que tiene que cumplirse con determinadas características, ¿no? Y dentro de determinado marco legal, cumpliendo las reglas de juego para ambas partes, con reglas impuestas por el derecho, en este caso por el derecho laboral, que se tienen que cumplir, ¿no? Perfecto, de acuerdo, gracias por el aporte. Veamos entonces algunos trazos de cada uno de esos elementos. Primero, trabajo libre. Como señalaba recién la compañera en la intervención anterior, eso excluye la idea de que el trabajo sea esclavo o forzoso, la idea de la imposición del trabajo. Esto es un valor, un principio, esto es un legado de la Revolución Francesa, cuando recuerdan que justamente abolió las formas de vinculación social de carácter forzoso, obligatorio, el trabajo de la servidumbre. El trabajo es libre, el trabajador entonces el trabajo no puede ser impuesto. En ese sentido ahí son importantes las dos normas que están citadas en la placa, los convenios de la OIT, ahí donde dice CIT significa Convenio Internacional del Trabajo, vayan familiarizándose con esa sigla. CIT significa Convenio Internacional del Trabajo, y los convenios 29 y 205 prohíben justamente el trabajo forzoso y establecen que el trabajador justamente tiene derecho a elegir trabajar o no, y de postularse o no postularse para un empleo. Naturalmente, hay algunas excepciones que establecen estos convenios de la OIT. Los casos típicos de excepciones son en los periodos de guerra, donde se puede establecer, por esas razones excepcionalísimas, un trabajo forzoso. Y bueno, todos sabemos que no ha sucedido por suerte nunca en Uruguay, pero en Europa, cuando han habido guerras, estamos hablando de la Primera y la Segunda Guerra, ahí se puede establecer justamente la obligatoriedad del trabajo por razones, en ese caso, de interés general. También puede haber algunos casos de situación de fuerza mayor, como terremotos, grandes inundaciones. En algunos casos se puede establecer algunas formas de trabajo social de manera obligatoria, pero esto es una excepción que establece estos convenios internacionales, y obviamente con un carácter siempre de interés colectivo, de interés general, por periodos transitorios, provisorios, y siempre que se den una cantidad de recaudos en cuanto a que ese trabajo que se impone tenga que ser establecido a través de una ley, en forma expresa, transitoria. Acá en Uruguay, lo más parecido, digamos así, a un trabajo que puede darse con esas características, fue hace algunos años cuando hubo una ley que impidió por un plazo, ahora no me acuerdo si fue 120 días o 6 meses, que impidió a los cirujanos que trabajan en salud pública, actualmente ACE,
a renunciar, o sea, les prohibía renunciar, era porque en el marco de un conflicto, de repente algunos se acuerdan, pero en el marco de un conflicto salarial entre los cirujanos y anestesistas y, en fin, médicos de salud pública, digamos, como forma de presión o de combate o de lucha, de conflicto, como forma de conflicto, anunciaron que iban a hacer una renuncia masiva. Entonces ahí hubo una ley que aprobó el Parlamento que dijo que no podían renunciar por un determinado plazo, y en ese caso por razones de interés general, que era obviamente el riesgo para la salud de los pacientes que se atienden en ACE, que debe ser, no me acuerdo, pero 35, 40% de la población. Bueno, ahí hay un ejemplo, eso llevó a toda una discusión, si eso era constitucional, inconstitucional, si eso estaba en el marco de las normas de la OIT, inclusive recuerdo que el Sindicato Médico Uruguay y las sociedades anestésico-quirúrgicas anunciaron que iban a denunciar al gobierno ante la OIT por esta situación. Pero lo cierto es que esa norma se había un poco justificado, o por lo menos anunciaba en el Parlamento, en la exposición de motivos de la ley, que se fundamentaba justamente en esas excepciones transitorias de conmoción pública, ese es el término que utiliza los convenios de la OIT, cuando hay conmoción pública, como yo les decía, un terremoto, grandes inundaciones, bueno, ese tipo de situaciones, bueno, imagínense una pandemia, donde pueden establecerse situaciones de obligatoriedad, de imposiciones, como no salir, por ejemplo, de la casa, una cuarentena obligatoria, y un lockdown. Y bueno, esas cosas pueden establecerse por razones de carácter general. A eso un poco me refería con situaciones anormales o excepcionales, en los cuales se pueden establecer entonces restricciones en este caso era a la renuncia, ¿verdad? A la renuncia, como ustedes saben, la renuncia es un acto, así como nadie está obligado a trabajar, nadie está obligado a seguir trabajando. Pero bueno, pueden haber situaciones excepcionales como acabo de mencionar. La otra es el trabajo carcelario, pero que en nuestro país, en esas dos normas que ustedes tienen citadas allí, tienen la particularidad que no es un trabajo obligatorio, o sea, no hay obligación de trabajar en las cárceles en Uruguay. Eso está previsto también expresamente en el caso de la OIT, en los convenios estos que yo mencionaba, donde se establece que puede en circunstancias excepcionales establecerse el trabajo como forma obligatoria en las cárceles, pero que tiene que darse una cantidad de condiciones. En Uruguay eso no existe porque, al contrario, lo que dice es que aquel que voluntariamente es preso y quiere trabajar, en todo caso se acelera el cómputo de la pena. Hay un cómputo especial para acelerar, acortar, digamos, acortar la pena. Ustedes eso lo deben haber estudiado, el derecho penal, o lo van a estudiar más adelante. Lo que quiero decir con esto es que en Uruguay tampoco, entonces, ni siquiera en el caso de las cárceles está la posibilidad de imponerse el trabajo de manera obligatoria, porque Uruguay, como sucede en la mayoría de las cosas, tiene siempre un sistema constitucional y legal con una muy fuerte impronta liberal, una muy fuerte impronta liberal o de libertad, de la consagración de la libertad en el sentido más amplio de las personas. El segundo elemento es el trabajo por cuenta ajena. El trabajo por cuenta ajena. Esto lo mencionábamos hoy, que implica una distinción con el trabajo por cuenta propia, esa idea de que el profesional universitario, el artesano, el pequeño comerciante, el pequeño tallerista, el que vende en la feria, en fin, aquel que tiene su propio negocio, ¿verdad? El que tiene su propio establecimiento, el pequeño establecimiento, y que trabaja, por lo tanto, el taximetrista, el fletero. Piensen ustedes la cantidad, muchos de ustedes que están acá ahora, que no son tantos, somos 86 menos 3 docentes, 83 de ustedes, de repente hay alguno que levanta la mano y dice, sí, mire, yo soy artesano, o lo trabajo en la feria de tal, ¿no? Con mi propio puesto, soy electricista, soy técnico prevencionista, soy psicólogo, soy maestro de piano, soy profesor de educación física, personal trainer, y voy a la Rambla o a una plaza, y Cecilia, Alejandro y Virginia lo siguen como profesor, y ahí no hay una relación de empleo. Es alguien que está haciendo un trabajo libre, justamente un trabajo liberal, trabajo cuenta propia. Son muchas las formas, muchas las personas que trabajan por cuenta propia en la sociedad, muchas las personas. Aquí hay que hacer una distinción. Otra cosa es el trabajo negro, ¿no? Otra cosa es el trabajo informal. El trabajo informal puede haber de todos los dos tipos. Puede haber trabajo informal del cuentapropista. El que va a la feria puede trabajar el que va a la feria de Testaner Baja, de Piedras Blancas, de Villa Biarritz, o la que a ustedes se le ocurra,
puede tener un puesto clandestino, digamos así. Y eso o puede ser un electricista que no da factura y no está inscrito en los organismos. Entonces es un cuentapropista informal. Pero después hay todo un trabajo informal que es trabajo dependiente, como decía la compañera, trabajo, empleo subordinado, que también es informal. O sea que no hay que confundir el cuentapropismo con el tema de la informalidad. La informalidad es una cuestión que se da en todas las sociedades, particularmente en los países latinoamericanos y africanos, y que tiene raíces culturales, económicas, que no son para hablar en este curso por razones de tiempo. El contrato que nos interesa, el trabajo que nos interesa, el de la sociedad industrial, el que nació con el capitalismo, es el trabajo por cuenta ajena. ¿Qué significa por cuenta ajena? Justamente la característica del trabajo en el mercado capitalista es que el trabajador vende su fuerza de trabajo y el resultado de ese trabajo es del que le paga por ese trabajo, o sea, la empresa. Ese era un poco el sistema que se creó a partir del capitalismo, es decir, hay alguien que es propietario de los medios de producción o del centro de trabajo, porque no necesariamente pensemos en una fábrica o en el campo, sino que puede ser una oficina, pues, y hay alguien que es dueño de ese emprendimiento en sentido amplio, y hay otro que va a trabajar para ese emprendimiento. Y los resultados de ese trabajo van a ser propiedad no del trabajador, sino del empleador. Eso es lo importante, lo distintivo. Lo distintivo es que el dueño de ese producto va a ser el empleador, y eso no tiene por qué estar en el contrato de trabajo, escrito en un documento. ¿Por qué? Porque eso es propio de ese modelo de contrato. Está implícito, aunque no se diga nada, de que el propietario, si el trabajador trabaja en un laboratorio y descubrió la vacuna contra el COVID, bueno, el propietario no va a ser el trabajador tendrá derecho a obtener, a que se mencione como que fue el derecho de autor, derecho en el sentido de la autoría, la autoridad intelectual, la producción intelectual, a que digan, él fue el autor. Vieron que hace poco salió en varios lugares, ¿quiénes son los que crearon cada una de las vacunas? La AstraZeneca en Inglaterra, la Pfizer, que son, ¿verdad? Los dueños de la empresa son un matrimonio turco-alemán. Bueno, el de Moderna, no me acuerdo, pero creo que es un indio. En fin, cada uno de las vacunas tiene un autor. Pero el propietario, Pfizer, o el propietario es AstraZeneca, o el propietario, ¿por qué? Porque en eso consiste el contrato de trabajo, ¿verdad? Los frutos del trabajo son del empresario. Los frutos del trabajo son del empresario. Esto no implica que puedan haber laudos, convenios, o inclusive en algunos países hay leyes que dicen que el empleador tiene que repartir cierta parte de las utilidades con los trabajadores. Eso no existe en Uruguay, pero por ejemplo existe en Perú, existe en Chile. Dice que el empleador, sobre todo en Perú, dice que tal porcentaje de las utilidades tiene que repartirla con los obreros. Pero eso no significa que sean los propietarios, significa que es una ley que dice que los trabajadores tienen derecho a participar en parte de la ganancia de la empresa. Esta circunstancia de que el trabajo sea por cuenta ajena lleva a lo que se ha dado en llamar en derecho laboral el principio de ajenidad de los riesgos. ¿Qué es eso del principio de ajenidad de los riesgos? Significa que si hay el negocio sale mal, o sea, el emprendimiento no es redituable. Por ejemplo, el empleador no pudo vender los productos que fabrican en el mercado, o tiene atrasos en las cobranzas, o un cliente no le pagó, o sea, tiene dificultades económicas en sentido amplio. Si la empresa tiene dificultades económicas en sentido amplio, jurídicamente, no hablo acá sociológicamente, sino jurídicamente, el empleador no puede exonerarse de pagar, o no se exonera, jurídicamente no se exonera de pagar al trabajador su retribución con motivo de esa dificultad o de esas dificultades o problemas que tiene para cobrar o para poder pagar. O sea, significa que el trabajador tiene derecho a cobrar por el trabajo realizado y con independencia de que después el empleador pueda venderlo o no los bienes y servicios en el mercado. A eso significa la ajenidad en los riesgos. Significa que, reitero, el empleador no va a poder excusarse o exonerarse del pago de los beneficios laborales establecidos en la legislación con base en que el negocio salió mal.
Eso significa, recuerdan ustedes que, o recuerdan no porque ustedes todavía no lo estudiaron, ustedes cuando estudian Derecho Comercial, van a ver que en el contrato de sociedad comercial, contrato entre socios, recuerdan que los socios, justamente, tienen lo que se llama affectio societatis. Affectio societatis. Eso significa que entre los socios deben contribuir, de acuerdo al porcentaje que cada uno tenga en las sociedades, en las ganancias y en las pérdidas. Es decir, si Virginia, Cecilia y yo somos, por terceras partes, un 33% cada uno, accionistas de una sociedad, y la sociedad ganó $100.000 en el año, bueno, los tres vamos a recibir $33.000 cada uno. Imagínense que el negocio salió mal y hay que poner plata. Bueno, vamos a tener que poner plata, ¿verdad? Vamos a tener que poner dinero, vamos a tener que capitalizar la empresa en el mismo porcentaje, 33% cada uno. Pero bueno, si Cecilia tuviese el 80% y Virginia y yo el 10%, ella retira el 80% y nosotros el 10%. Y lo mismo pasa con las pérdidas. Esa es un poco la lógica de cómo juega eso en el contrato de sociedad. El contrato de trabajo no funciona así. El contrato de trabajo, por decirlo de alguna forma, las ganancias son en el 100% para el empresario y las pérdidas son en el 100% para el empresario. Eso es un poco el concepto de contrato de trabajo y la diferencia con el contrato comercial. Ese concepto que acabo de mencionar de ajenidad en los riesgos tiene muchas aplicaciones. Usted, el día que ejerzan la relación, que ejerzan la profesión, y van a ver que en los juicios lo van a usar muchas veces, el concepto de esa ajenidad, cuando, por ejemplo, al trabajador lo mandan al seguro de paro y no puede ingresar al seguro de paro porque es funcionario público. A Cecilia, que es funcionaria del Ministerio de Trabajo, imagínense que tiene un empleo privado, y entonces la mandan al seguro de paro y no puede ingresar al seguro de paro. ¿Por qué? Porque dice, no, por ley está excluida del seguro de paro por tener un empleo público. Entonces ella seguramente le va a decir, no, yo como no puedo entrar al seguro de paro, usted me va a tener que seguir pagando el salario. ¿Y en función de qué? Y bueno, seguramente ella va a argumentar por el principio de ajenidad en el riesgo. ¿Por qué? Porque si no puedo ampararme en este sistema, los riesgos no los corro yo. Los riesgos del negocio los corre usted. Por lo tanto, si no puedo ingresar al seguro de paro, aunque sea por una circunstancia mía, acá, en el marco del contrato de trabajo, los riesgos económicos se transfieren generalmente al empleador. No siempre, porque vamos a ver después que hay riesgos que no se transfieren al empleador, sino están en cabeza del trabajador, y hay otros riesgos que no están ni en cabeza del trabajador ni del empleador, sino que están en riesgo de la seguridad social. Hoy día hay muchas cosas que se transfieren a la seguridad social. La maternidad, el desempleo como recién veíamos, la muerte, los accidentes de trabajo. El más típico de ellos es la certificación por enfermedad. Hay cantidad de circunstancias por las cuales cuando no hay trabajo el riesgo lo va a asumir el Banco de Previsión Social, o sea, la seguridad social. En otros casos el empleador y en otros casos va a quedar en cabeza del propio trabajador. Eso lo vamos ustedes lo van a ver recién, perdón, en Laboral 2. Por ahora, esa era la idea que quería que ustedes tuviesen. Que el concepto ese de trabajo por cuenta ajena genera ventajas y desventajas para ambas partes de la relación de trabajo. Ventajas y desventajas desde el punto de vista económico y desde el punto de vista jurídico. Oneroso. El trabajo del que estamos hablando, para que se le aplique el derecho laboral, tiene que hacer un trabajo que la persona lo haga con una vocación de obtener un ingreso. Lo hace con una vocación, con la finalidad, lo hace con la propuesta, con la idea de obtener un ingreso. No es un contrato de carácter benévolo o con fines altruistas, como dice la placa. ¿Cuáles son? Ejemplos, bueno, ustedes lo tienen ahí. El trabajo, cuando uno va a una parroquia, dice, no, yo voy a ayudar en el merendero de la parroquia. O trabaja, alguien puso por ahí recién, yo trabajo en una ONG. No el empleado de la ONG que es empleado, pero hay muchas ONG que hay gente que, hay de los dos, hay empleados que van por fines económicos, o sea, para obtener un empleo como común y corriente, y hay otros que lo hacen con fines altruistas. O sea, piensen en el, yo qué sé, en el Hospital Maciel, en el Pereira Rosell, hay cantidad de gente, monjas, o personas que van a colaborar con los enfermos y lo hacen de forma desinteresada. Van a colaborar con los enfermos o con los niños, ¿verdad? Y lo hacen de forma desinteresada. El trabajo gremial. Y así algunos de ustedes van a decir, no, pero yo conozco que hay gremialistas que tienen un sueldo. Sí, puede ser. Hay muchas veces que hay ciertos sindicatos que obtienen un cierto desarrollo económico y de infraestructura, y en determinado momento se van generando
una estructura dentro del sindicato, y puede llegar a ser que los dirigentes tengan a veces un ingreso, pero con carácter general la actividad no se hace con fines como un empleo, digamos, sino que es una actividad productiva, es una actividad productiva. Todas estas que estamos hablando pueden ser actividades productivas en el sentido de que la persona está desarrollando una actividad a favor de otros, y esa actividad tiene que ver con la producción de bienes y servicios en sentido amplio. Hay cantidad de casos de estos. La ley uruguaya, la 17.885, que ustedes tienen ahí en la pantalla, el número de la ley, regula justamente el trabajo del voluntariado y dice cuáles son las condiciones que debe tener el voluntariado para poder llevarse a cabo. Y ahí dice que tiene que ser por escrito, que no puede ser una forma de trabajo encubierto para no destruir empleo, que tiene que estar autorizado, pero el voluntariado comparte con el derecho, con el trabajo laboral, con el empleo en sentido amplio, comparte muchas características porque es voluntario, es subordinado, porque ahí, no sé si es en la parroquia, el cura le va a decir, no, usted no puede venir cualquier día, acá el merendero funciona tal día y tal hora, y las cosas hay que hacerlas de tal manera. Pueden haber directivas, pueden haber órdenes, pero no hay onerosidad. No hay onerosidad. La persona lo hace con una forma desinteresada, lo hace de manera desinteresada. Entonces, esta cuestión es importante. Acá lo único que hay que mencionar es que ustedes se van a encontrar en la práctica muchas veces con cantidad de casos de repente que alguien dice, mire, yo trabajé 5 años para esta institución. Yo fui 5 años seguidos, fui a la canchita de fútbol de acá de la esquina. Mire, acá en la esquina yo, de una canchita de fútbol, yo de chico jugaba en un cuadro que se llamaba el Rayo Rojo, que ahora la cancha está frente al Estadio Centenario. Una de esas 2 canchas que está frente a la Tribuna América del Estadio Centenario. Una creo que es Mirador Rosado y la otra es el Rayo Rojo. Pero que antes estaba donde está ahora Tres Cruces. Antes estaba ahí la cancha. Era un desastre, me acuerdo, la cancha era toda de tierra. Creo que ahora vi que pusieron césped sintético. Bueno, imagínense que yo voy a ser de técnico de fútbol, pero para ayudar a los chiquilines. Y voy todos los sábados o los domingos cuando juegan al fútbol, y yo soy el técnico del plantel de los que tienen 6 años. ¿Verdad? Pero soy el técnico de ellos. Y voy a realizar esa actividad. ¿Es una actividad productiva? Sí. ¿Es libre? Sí. ¿Es personalísima? Sí. ¿Es en actividad privada? Sí. ¿Es por cuenta de otros? Sí, porque no lo hago para mí. O sea, estoy haciendo para el club en ese caso, el Club Rayo Rojo. ¿Es onerosa? No, no lo hago de forma onerosa. Ahora, imagínense que yo me peleo, en determinado momento vienen, después de 5 años, y me dicen, ¿sabe qué? No ganamos un campeonato hace 5 años, usted es un desastre, los chiquilines además no aprenden nada, son unos pataduras bárbaros, vamos a cambiar el técnico. Y yo me enojo. Entonces voy y hablo con Cecilia y Virginia, que tienen un estudio, las dos, y no es la realidad, estoy inventando un caso, ¿no? Entonces le digo a ella, mire, ¿sabe qué? Yo era empleado, trabajé 5 años como director técnico de la categoría de los chatitas, aquel momento se llamaba los chatitas, ahora son por generaciones, creo. Y de los de 6 años, y mire, no me pagaron nunca, durante 5 años. Seguramente ellos lo que van a decir, me van a preguntar es, ¿5 años sin cobrar nada? Bueno, si usted trabajó 5 años sin cobrar nada, en principio es de presumirse que usted no lo hizo de forma onerosa, porque nadie puede estar 5 años trabajando, pensando que es empleado, pensando que le van a aplicar la legislación laboral y sin cobrar un peso. Entonces, esta cuestión de la onerosidad no tiene por qué estar por escrito, de si es oneroso o no es oneroso. Muchas veces va a surgir de los hechos, va a surgir. ¿Por qué? Porque esto lo que entra mucho en juego es la voluntad de las partes, el ánimo. Los que Pla Rodríguez van a ver que en el libro le llama el ánimo. Dice, hay que tener en cuenta, para esto de la onerosidad hay que tener en cuenta cuál fue el ánimo de las partes. Y bueno, ahí seguramente el club, si yo le hago un juicio, va a decir, el ánimo de las partes fue que fuera voluntariado. Él lo hacía porque fue exjugador cuando era chico, vivía al lado de la cancha o cerca del estadio, le interesó, dijo que le interesaba colaborar con el club. Es más, mira, acá en el club la única persona que está empleada es el limpiador. El resto somos todos voluntarios, como pasa en general con todos estos clubes barriales, ¿verdad? Y así pueden haber muchas actividades, como yo les decía, en iglesias, en sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
el tema de la onerosidad depende mucho de eso del ánimo. Claro, el ánimo es un aspecto subjetivo. Nadie puede entrar en la cabeza del club, de los directivos del club y en la mía para saber si uno... Pero los hechos de las partes, o sea, el comportamiento va a ser importante para determinar si hubo ánimo de lucro o no hubo ánimo de lucro. Reitero, si pasa un tiempo prolongado, ahí puede interpretarse de que el ánimo fue hacerlo de manera gratuita. Acá una acotación, naturalmente. Imagínense que yo soy director técnico, pero no sé, de Danubio, y el club durante un año no me paga el sueldo porque no tiene, está quebrado, no tiene plata, no tiene ingresos. Bueno, pero ahí no hay ninguna duda, aunque por el hecho de que uno no cobre durante un año, que lo está haciendo de forma voluntaria. Simplemente ahí lo que hay es un atraso en el pago. Y el hecho de que yo no reclame no significa que pasó el contrato a ser voluntario. Por eso hay que ver cada caso concreto. No implica que necesariamente el hecho de que no se pague durante un año, ya uno dice, no, esto es voluntariado, esto no tiene derecho a que se le aplique la legislación del trabajo. Hay que ver cada caso concreto. El otro elemento, el más importante de todos, es el que mencionaba hoy la compañera, que el trabajo debe ser dependiente o subordinado. Esta es la clave. Ustedes en los apuntes acá, los que todavía no se durmieron y que están conectados, tienen que ponerlo con flujo de color verde o amarillo o celeste. Este es el elemento más importante, ¿verdad? Trabajo subordinado, trabajo dependiente. Este es el elemento distintivo. ¿Por qué? Porque todo lo que yo les dije hasta ahora son rasgos que se comparten con el resto de las formas de trabajo. Cuando yo les hablaba hoy de que Virginia y Cecilia me atendían a mí para divorciarme, y yo les pago un honorario, ellas no lo están haciendo gratis, lo hacen a cambio de un honorario. Y además lo hacen en forma libre, yo no les obligo a que me defiendan en el juicio. Y lo hacen en forma personal, y lo hacen en la actividad privada, y lo hacen por cuenta ajena. Todo eso es lo mismo que un trabajador. Son un trabajador ellos, son trabajadores. Pero, si bien son trabajadores, no son subordinadas. ¿Por qué? Porque el cliente no le dice cómo, cuándo y dónde deben hacer las cosas. No le dice cuándo, cómo y dónde deben hacer las cosas. Entonces, este es el elemento, no el único, pero el principal o el más importante para distinguir de las otras formas de trabajo que hay en el mercado. ¿Cuáles formas de trabajo? Principalmente el trabajo autónomo. Hoy la compañera decía hace unos minutos, Roma Prieto decía, hay diversas formas de subordinación. O sea, el concepto de dependencia, cuando uno depende de otro, hay muchas formas, o sea, hay muchos enfoques de la subordinación. Y ella utilizó dos palabras, utilizó subordinación técnica y subordinación jurídica. Y son cosas diferentes. Pla Rodríguez habla de 4 formas de subordinación. Una que es la social, que ya no se utiliza más, que es decir algo así como, todos los que pertenecen a la clase obrera son subordinados. ¿Eso qué implica? Que cuando yo identifico que alguien pertenece a la clase obrera, ese es un trabajador. Ese concepto que de repente ustedes lo van a ver en los libros que se escribían sobre temas laborales hace más de 100 años, eso era correcto desde el punto de vista sociológico porque, claro, las primeras leyes obreras de principios del siglo XX, en el mundo, y Uruguay no fue la excepción, las leyes hablaban del obrero, y sobre todo eran del obrero de fábrica, porque recuerdan que en aquello que llamamos la cuestión social, la problemática, el interés, la finalidad de la protección era del trabajador de la fábrica, el trabajador de la fábrica, porque ese era ese que principalmente se accidentaba, y tenía o el que sufría una enfermedad, o el que trabajaba 14 horas por día y ganaba 2 pesos, ese era el que necesitaba una protección. Entonces, las leyes se identificaban en general y hablaban del obrero. Entonces, claro, uno ahí podía perfectamente decir, estas leyes se aplican cuando hay alguien que pertenece a la clase obrera. Pero hoy día todos sabemos que hay cantidad de gente que trabaja y que no es de la clase obrera en el sentido tradicional del término. Y ahí entran los profesionales, los directores, los gerentes, entra cantidad de personas que trabajan de forma subordinada, de forma libre, onerosa, con todos los rasgos que dijimos, que tienen de repente una remuneración muy alta, muy importante,
y no pertenecen a la clase obrera en un sentido sociológico o político o ideológico, y por lo tanto entonces ese concepto de subordinación social es un concepto que ya no se usa, es un concepto que ya no se usa. La otra subordinación, dice Pla, es la técnica. La técnica implica, subordinación técnica significa que el empleador conoce la forma en la que se tiene que ejecutar el trabajo desde el punto de vista técnico y le enseña al trabajador. El empleador es el que le enseña al trabajador. Subordinación técnica es la que había en la Edad Media en las llamadas corporaciones o talleres. Recuerda cuando hablamos del maestro, el oficial, el medio oficial, los aprendices, toda aquella escalera de técnicos que habían dentro de un taller. Bueno, el maestro le enseña al oficial, el oficial al medio oficial, el medio oficial al operario, el operario al aprendiz, y así se va dando la escalera. Uno le va enseñando al otro, le va transmitiendo el conocimiento al otro. Bueno, no es necesario explicarles a ustedes que hoy día, con la especialización que hay de las tareas, con la tecnología y bueno, con la forma de funcionamiento de las empresas, en la cual inclusive a veces hay empresas en las cuales directamente una empresa es dueña de otra empresa y esa empresa de otra, en fin, la complejidad que hay desde el punto de vista del mundo financiero y económico, y etcétera, hace que el empleador muchas veces no es una persona física que uno la puede tocar, que está allí presente, y que por lo tanto no está todos los días en la empresa y muchas veces no sabe nada del negocio y simplemente es un inversionista. Entonces, fíjense ustedes que si nosotros definiésemos hoy la aplicación de la legislación laboral solamente cuando encontramos que hay un trabajador que recibe órdenes técnicas, o sea, que es al que le enseñan, entonces tenemos que ubicar que hay un empleador que sabe del trabajo técnicamente y que le enseña al otro. Bueno, va a pasar que entonces hay muchas personas que no van a quedar comprendidas dentro de la legislación laboral. ¿Por qué? Porque van a trabajar con autonomía. Cantidad de personas, hay muchos obreros, muchos empleados, saben más que el patrón o que el empresario o el inversionista o el accionista sobre el negocio. Sobre el negocio en el sentido estricto, digo, sobre la tarea u oficio que realiza. En general es al revés, el empresario sabe del negocio en general, de la organización del negocio en general, es el que tiene el cliente, el que sabe, ¿verdad?, armar el producto, el negocio, el emprendimiento, y el otro, el trabajador, es el que conoce esa parcela pequeña de la actividad. Entonces, la subordinación técnica, si bien existe muchas veces, no es, digamos, un rasgo distintivo, porque reitero, si no implicaría que se aplicaría la legislación laboral solamente cuando uno identifica un caso en el cual el trabajador aprende de las instrucciones y enseñanzas del empleador. Y eso no se da, porque en general uno aprende en la universidad, en la UTU, o lo aprende en la práctica cotidiana de una tarea. La tercera forma es la subordinación económica. Esta es una forma muy habitual. Esto implica que el trabajador depende de ese ingreso y que es el único o el fundamental. El 90% de los trabajadores dependientes y de los funcionarios públicos, en ese caso dependientes no de una empresa sino del Estado, viven de ese sueldo, viven de ese ingreso. Pero pueden haber casos en los cuales el trabajador sea multiempleo. E inclusive pueden haber casos en los cuales en ese multiempleo hay un empleo que es muy pequeño, no sé, de repente Cecilia, como yo decía hoy, tiene un empleo privado, ella es funcionaria de la Inspección del Trabajo. O sea, imagínense que ahí gana 50.000 pesos. Bárbaro. Y después tiene un empleo en un lugar donde ella, imagínense que es oficial contable y se dedica a pasar contabilidad. Y le pagan 10.000 pesos porque va 2 horas por día. Entonces uno podría decir, bueno, está subordinada económicamente del ministerio porque vive de ese ingreso. El otro es un ingreso marginal, no es subordinada económicamente. Ergo, entonces, en la relación con ese empleo, como no hay subordinación económica, como ya no depende para vivir de ese ingreso, entonces no se aplica la legislación laboral. No se aplica la legislación laboral. Y así como digo esto, hay muchos casos de eso, de que hay trabajadores que no dependen de eso. O sea, puede pasar de que de repente Virginia sacó la lotería, al año siguiente sacó la grande, al otro año sacó el 5 de oro, y en definitiva sacó arquitectura rifa y un apartamento, y por las ciencias económicas un auto, entonces tiene auto, tiene casa, y tiene 2 millones de dólares en el banco, todo porque tuvo fortuna en el juego y el azar y todas esas cosas que dije recién. Y trabaja además después
en una, no sé, imagínense que trabaja en un banco y ahí gana 80.000 pesos por mes. Entonces uno diría, pero en realidad él trabaja porque quiere, porque no necesita. Entonces, por lo tanto, como no tiene dependencia económica de ese ingreso, no se le va a aplicar la legislación laboral. ¿Por qué? Porque no es dependiente económicamente. Otra vez, la dependencia económica entonces no es un elemento, dice Pla, que permita realmente identificar la mayoría de los casos o todos los casos. O todos los casos. Entonces, si bien es cierto, otra vez, que en la mayoría de las situaciones, el trabajador que trabaja de forma onerosa, el ingreso es su principal fuente de ingreso y por lo tanto, casi siempre el trabajador depende económicamente de la empresa, o sea, está en subordinación económica de la empresa, en general el trabajador está en situación de subordinación económica con la empresa, pueden haber casos que no sea así. Pueden haber casos que no sea así. Y esto, reitero, piensen ustedes en los grandes directores de los bancos, piensen ustedes en los grandes directores de las empresas multinacionales que de repente ganan 20.000, 25.000, piensen ustedes en los deportistas. Si piensen ustedes en Luis Suárez, piensen ustedes en Cavani, por nombrar unos jugadores, ¿verdad? Que ganan millones de dólares por mes, centenares de miles de dólares por mes, no depende. ¿No? Entonces uno dice, no están en relación de subordinación con los clubes. Entonces no son empleados, no se les aplica la legislación laboral. Bueno, entonces este criterio también dice Pla, los tres criterios que mencioné hasta ahora, subordinación social, técnica y económica, son criterios que se utilizan para detectar una relación laboral en las zonas grises con carácter residual. Son criterios o enfoques que no es que son descartables per se, sino que son criterios que el juez los va a utilizar, digamos así, cuando tiene que estar en una zona gris. Dice, che, ¿este es empleado o no es empleado? ¿Este es artesano o es empleado? ¿Este es un técnico prevencionista que es empleado o está ejerciendo libremente su profesión? ¿Esa es abogada empleada del estudio o es de la consultora? ¿O es en realidad una asociada? ¿O es una colaboradora independiente? ¿Qué relación hay entre la consultora y Cecilia o Virginia o en mi caso? No sé. Entonces, en esas zonas grises, marginales, ahí es donde aparece a veces que el juez dice, bueno, sí, está bien, pero acá hay subordinación técnica o acá hay subordinación económica. En los demás casos, la que se utiliza es el criterio de la subordinación jurídica, que es a la que hacía referencia hoy Roma, cuando decía, lo importante es el concepto jurídico que implica que el que recibe el trabajo, llamémosle empleador, por ahora llamémosle empleador, la empresa, tiene el derecho a marcar, a establecer órdenes, directivas, a controlar ese trabajo, a disciplinar ese trabajo, a reglamentar, decía ella hoy, ese trabajo, puede establecer un código de conducta, puede establecer un reglamento del trabajo, y va a decir a qué día, a qué hora, en qué lugar, con qué compañeros, a qué jefe hay que reportar. Si hace malas cosas se las va a devolver y le va a decir hacerlas de nuevo. ¿Y todo ello por qué? Porque tiene un poder de dirección. ¿Y por qué tiene un poder de dirección? Porque justamente, y esto es un tema sociológico, en la sociedad capitalista, para que las empresas funcionen, ¿verdad? Ese que es el propietario de los medios de producción o el que organiza el negocio o el trabajo o el emprendimiento, necesita tener ciertos poderes para organizar ese trabajo. Entonces, se le reconoce que a esas personas que van a trabajar en esa infraestructura, en ese ámbito, en ese emprendimiento, esas personas van a quedar sujetas a ese poder de dirección. El poder de dirección es la contracara de la dependencia. El poder de dirección es la contracara de la dependencia. Son dos caras de la misma moneda. Si hay alguien que es subordinado o dependiente es porque hay alguien que tiene un poder. Entonces, vamos a ver después que la relación de trabajo, el trabajo dependiente, se va a caracterizar por eso, porque es un trabajo que se ejecuta a las órdenes de otro. Es un trabajo que se ejecuta bajo la directiva de otro. Y ese otro es el que va a poder sustituir mi voluntad por la de él. ¿Qué significa sustituir mi voluntad por la de él? Va a decir, no, mira, esta decisión que tú hiciste está mal. Este trabajo está hecho, está mal, hacelo de nuevo. Entonces va a poder sustituir mi voluntad por la de él. Hay una recomendación de la OIT, que es la número 198. Hay una recomendación de la OIT, que es la 198, que establece que cuando hay dudas, los jueces, los ministerios de trabajo, la doctrina, en fin, el que tiene que aplicar la norma, reitero, ustedes se van a encontrar en la práctica muchas veces con juicios que van a hacer eso. Va a venir alguien y les va a decir, mire, yo era empleado, era contador y era el gerente de la empresa, pero mire, yo facturaba. Ah, usted no era empleado. No, mire, formalmente no era empleado.
mire, yo era taximetrista, mire, yo era maestro, pero yo facturaba, era una empresa unipersonal. Yo creo que era y se dice, mire, yo la verdad que creo que esto era un fraude, yo era un falso autónomo, yo creo que en realidad era empleado, pero no me pagaban aguinaldo, no me pagaban esto, no me pagaban lo otro, quiero hacer un reclamo a que me apliquen, para que se me aplique la legislación laboral y todo lo que no me pagaron me lo tengan que pagar retroactivamente. Entonces, cuando hay dudas, cuando hay incertidumbre, cuando hay polémica, cuando hay divergencia, cuando hay debate, cuando hay zonas grises, esa es la palabra, zonas grises, ahí la recomendación de la OIT establece una serie de criterios, y vieron que yo dije recomendación de la OIT. Vamos a ver después que hay convenios y recomendaciones. Los convenios son leyes, por ahora quédense con esa idea, son leyes. Cuando un país la ratifica son ley. Las recomendaciones en realidad son sugerencias para los países, pero en general los países siguen esas sugerencias. Y bueno, la OIT hizo una sugerencia, una recomendación de cómo deberían actuar los jueces, los tribunales, las inspecciones del trabajo, en fin, los organismos de aplicación de las normas para entender esas zonas grises. ¿Y qué dicen eso? Bueno, dice que se entiende, que, vamos a decir así, se presume que es un empleado, o sea que es un trabajo dependiente, si la persona sigue las instrucciones y está bajo el control de otra persona. O si la persona se integra en la organización de la empresa. ¿Qué significa se integra en la organización de la empresa? Bueno, Cecilia, el ministro de Trabajo, marca la tarjeta, después dentro de la oficina de trabajo tiene una oficina, o sea, tiene un escritorio, y utiliza una computadora que le da el ministerio, y utiliza un programa de software que le da el ministerio, y utiliza el papel para imprimir que le da el ministerio, y utiliza, en fin, utiliza una cantidad de elementos que le da el otro. Y bueno, llévenlo eso a una empresa privada. Imagínense que acá lo que estamos hablando es que la empresa le decía a la secretaria que facture facture en horarios como una empresa unipersonal en vez de ser empleada. Entonces el juez le va a preguntar, bueno, a ver, ¿y usted dónde trabajaba? Y en la fábrica, mire, yo era la secretaria de la fábrica. Ah, mire, ¿de usted que trabajaba desde su propio local? No, yo iba a la fábrica, trabajaba en el local de la fábrica en la calle 18 de julio, 1515. Ah, mire usted. Y el teléfono que atendía, no, el teléfono era de la empresa. Y el escritorio en el que trabajaba, no, el escritorio era de la empresa. Y la oficina, no, la oficina de la empresa. Y la luz la pagaba la empresa. Y el teléfono que lo pagaba la empresa. Y el uniforme que tiene puesto era de la empresa. Y usted además le iban a buscar, sí, mire, me daban vehículo y era de la empresa. Bueno, entonces si todo es de la empresa, hay una integración en la empresa. Hay una integración en la empresa. O sea que la integración, en el sentido ese de trabajar con los medios de la empresa, dentro del local de la empresa, e insertarse dentro de un sistema de coordinación de trabajo con personas que trabajan dentro de una empresa, es un elemento que se toma en cuenta para entender que hay trabajo dependiente. Bueno, después vieron que dicen si el trabajo se ejecuta personalmente. Claro, si pasa como yo decía hoy, que Cecilia dice, no, mire, yo no tengo tiempo para atenderlo, la va a atender mi socia, eso no es trabajo personal. Eso es un trabajo colaborativo asociativo, no es trabajo personal. El horario de trabajo. A Cecilia le dice, no, tu turno en el trabajo en el ministerio es de 9 a 17. Bueno, si le fijan un trabajo, ahora, el cliente no le puede, yo que soy el que le pedí que me haga el divorcio, no le digo, pero mire que el divorcio usted me lo tiene que redactar entre las 9 y 10 de la mañana. Ella va a decir, no, discúlpeme, lo voy a hacer a la hora que quiero, porque yo trabajo libremente. El lugar de trabajo. Ella va a decir, no, mire, yo no voy a ir a su casa a redactar la demanda. La demanda la voy a redactar en mi escritorio o en mi casa donde yo trabajo. El lugar lo elijo yo, no lo elige usted. La durabilidad. Cuando las relaciones de trabajo son muy duraderas, estables, también hay una presunción de que el trabajo es de carácter dependiente, ¿verdad? Que el trabajo es de carácter dependiente. Otro ejemplo que pone la OIT es quién suministra las herramientas, quién suministra las maquinarias. Bueno, para ir finalizando, también la OIT dice que hay que tener en cuenta otra serie de elementos marginales o secundarios o complementarios, otra serie de lo que llaman indicios o indicadores, se les llaman así, indicios o indicadores, como por ejemplo, si a la persona le pagan ticket de alimentación, si a la persona le pagan la vivienda, si a la persona tiene derecho a gozar de vacaciones, si a la persona le pagan viáticos, si la persona asume riesgos o no asume riesgos, si la persona que trabaja, por ejemplo, tiene otras fuentes de ingreso, como veíamos hoy, o tiene
Imagínense que Cecilia y que veíamos y Virginia tienen muchos clientes. Bueno, si tienen muchos clientes, también hay la posibilidad de que ellas aleguen de que hay un cliente con el cual tiene una relación laboral, es menos posible. ¿Por qué? Porque en general el que es multicliente, digamos, y que tiene muchos clientes, se entiende que trabaja por cuenta propia y no por cuenta ajena. En fin, entonces, para ir cerrando, la dependencia o subordinación, que es un rasgo distintivo del derecho laboral, es la subordinación jurídica. Entendiendo por jurídico, cuando el trabajador debe acatar las órdenes que le emite el que le da el trabajo, el que le paga por el trabajo. Si yo tengo la obligación de seguir las órdenes, las directivas de la empresa, si estoy controlado por la empresa, si me fiscalizan mi trabajo, si tengo que rendir cuentas de mi trabajo, y si además de todo eso, si no cumplo mi trabajo, me pueden sancionar por mi trabajo, entonces eso implica que soy un empleado y no que soy un empresario. Bueno, para concluir, la actividad es de carácter personal. La actividad es de carácter personal, lo que implica que debe ser realizada en forma directa por el trabajador. Franco, ¿tenías alguna pregunta antes de concluir? Adelante, Franco. Sí, mi pregunta venía por el lado de lo que venía hablando recién. Después que el juez utiliza la subordinación jurídica, como decías tú, que es lo primordial, en caso de duda o zonas grises, ¿se utilizan las otras tres que habíamos hablado, 3 o 4, no recuerdo? También son utilizadas, ¿no? No quedaron en el olvido. No, por supuesto. No, tienen que darse, a ver, tienen que darse todos. Que el trabajo sea libre, que el trabajo sea de carácter oneroso, tienen que darse todos los elementos. Yo lo que decía, yo decía por la de la subordinación técnica. Claro, ahí va, perfecto, ahí está. Las otras, perfecto, ahí está. Es como dice Franco, la subordinación técnica, la económica, es para las zonas grises. Cuando el juez tiene dudas, a ver, imagínense que en el juicio todos los testigos dicen, no, mire, la secretaria estaba bajo las órdenes de un gerente. El gerente le decía a la hora en la que tiene que venir. Y el gerente le decía, no, a él no lo atiendas, atende el otro. Y el gerente le decía, no, che, no te podés retirar sin pedirme permiso a mí. Y para tomarte licencia me tenés que pedir permiso. Entonces ahí el juez va a decir, no voy a seguir indagando más nada. No voy a seguir indagando de si hay subordinación económica, si hay subordinación social, si ella es de la clase obrera o si tiene plata o no tiene plata. Va a decir, si hay órdenes, ya está, es empleado. Si hay órdenes, es funcionario público o es empleado privado. No trabaja por cuenta propia. No es un profesional que ejerce libremente la profesión o un técnico que tiene su propia empresa unipersonal. Esto es un falso autónomo. Todo lo otro lo va a usar para los casos en el que no funcione la subordinación directa. ¿Por qué? Porque aunque a ustedes les parezca difícil de entender o les parezca raro, no siempre hay una subordinación clara desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque no todos los trabajadores, a ver, las personas muchas veces las actúan con mucha autonomía dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque saben hacer el trabajo y no necesitan que todos los días lo estén controlando, no necesitan que todos los días le digan a la hora que tienen que llegar. Inclusive hay personas que tienen flexibilidad horaria. Hay personas que tienen flexibilidad en cuanto a las órdenes que reciben, no rinden cuentas. O sea, esto va a depender mucho del grado de educación, de formación, de la forma de estructura de la empresa. Entonces, claro, a mayor jerarquía, mayor autonomía. A mayor sueldo, mayor autonomía. Hay cantidad de elementos, pero si uno tomara en cuenta solamente entonces el tema es de manera efectiva, no se les aplicaría el derecho laboral. ¿Por qué? Porque no están sometidos a una clara subordinación directa. Entonces, para esos casos es que se torna importante esos elementos de carácter residual. Bien, actividad personal y con eso concluyo. Impecable, profe, gracias. Implica entonces que el trabajador realiza el trabajo de forma directa, es lo que se llama intuito persona. Significa que no puede delegar en otro, no tiene que buscar un suplente, no tiene que buscar un sustituto, no se transmite en caso de que el trabajador se muera, o sea, no le pasa a sus sucesores el empleo,
Eso significa que es de carácter intuito persona. Significa que el trabajador debe desarrollar la tarea por sí mismo. Como yo decía hoy, si yo digo, no, mire, yo vengo a reclamar de que yo era el técnico de fútbol y vengo a reclamar de que yo era empleado. Y después en el juicio dice, no, pero mire que a veces venía el hermano, o a veces venía el tío, o a veces venía el padre. No, entonces no era empleado. Si yo mandaba a otro a trabajar por mí, no soy empleado. El ejemplo que poníamos hoy de cuando yo contrato como empleada, ¿verdad? Como empleada, no, como abogadas, a Cecilia y a Virginia, y entre ellas se reparten el trabajo. Bueno, ahí entonces no hay subordinación o dependencia. Y por último, yo les decía hoy que la característica del derecho laboral en nuestro país es que esto aplica solo a la actividad privada. O sea, cuando hablamos del derecho del trabajo, el objeto que tiene nuestro país es el trabajo dependiente en el sector privado. En el sector público no aplican las normas del derecho laboral. Hay situaciones residuales, excepcionales, porque hay algunas leyes habilitantes, hay algunas leyes de presupuesto, que autorizan al Estado a contratar bajo el derecho laboral privado. Pero esto es una excepción a la regla. Porque en general directamente aplica la legislación, ¿verdad? Únicamente y exclusivamente para cuando el contratante es un privado, un particular, no cuando es una entidad pública o entidad, bueno, como veíamos en cualquiera de las formas de entidad pública. Bueno, nos quedamos por acá porque veo que se han ido desconectando y hoy es día viernes. En la clase próxima, la del lunes, vamos a empezar a ver el sujeto trabajador. En la clase del lunes vamos a ver el sujeto trabajador y después vamos a ver el sujeto empleador. Eso lo pueden leer en el libro de Raso, tomo 1, volumen 1, o en PLA, tomo 1, siempre nos mantenemos en PLA, tomo 1, volumen 1. No sé si profesor, te voy a hacer adelante, una pregunta. Sí. ¿Ya están las listas por Bedelía, de parte de Bedelía o no? No, todavía la Bedelía no las mandó, no la mandó. Está. Bueno, que tengan buen fin de semana y nos reencontramos el lunes. Bueno, gracias. Gracias a Virginia y a Cecilia. Cuando estén las listas, por favor, noches. las podés Buenas publicar. noches, gracias. Buenas noches.